el PRI, por supuesto, está César Camacho Quirós, expresidente del PRI, ex líder del partido en San Lázaro, uno de los políticos, pues bueno, con mayor experiencia en México. Gracias por estar por acá. A ti, Javier, gracias. ¿Cómo te va? Bien, a veces hasta bien. A veces hasta bien. ¿Cómo ves esta campaña con José Antonio Meade, César Camacho? Pues intensa, es una campaña muy fuerte con un electorado que está más enterado que nunca, que asume a cabalidad su papel de protagonista de la democracia, un electorado demandante, exigente, que nos pasa la báscula a todos los candidatos, a todos los cargos, todos los días, y que tiene respecto a la política en general una actitud reacia. Yo diría que incluso una actitud que por momentos incrédula. Que sabe el valor de su voto y creo que hace bien en pensar sosegadamente a quién se lo va a dar. Yo creo que hoy no solo hay contienda entre partidos políticos, debe haber una contienda de proyectos y también una contienda de personas. Creo que los mexicanos tienen que ponderar el perfil de cada uno de los que aspiran a la presidencia y revisar si su hoja de vida puede justificar o puede permitir avisorar el cumplimiento de los compromisos que se están haciendo durante las campañas. José Antonio, mira esta figura, tú César Camacho, un priista de cepa, un priista de tradición, un priista de la cuna prácticamente del priismo. Sí. No se lo tomaron tan bien la llegada de José Antonio Meade. Decía Aurelio Nuño que hay buenos priistas y malos priistas. ¿Coincides con estas dos partes del PRI? Bueno, yo creo que es arriesgado hablar sencillamente de buenos y malos. Yo creo que buenos y malos hay en todas las organizaciones, como está compuesta la sociedad. Creo que la inmensa mayoría de los mexicanos somos gente buena, es gente trabajadora y gente que desea, más allá de los partidos y de la contienda electoral, que a México le vaya bien. Pero déjame tomar el guante de ese reto que sutilmente me pone sobre la mesa. Yo era presidente del PRI en la Asamblea número 21, cuando quitamos los candados y permitimos que para los cargos de elección popular pudieran ser considerados los ciudadanos no militantes. Y eso se habilitó para todos los cargos de elección popular, salvo para la presidencia de la República. De modo que en las elecciones posteriores a 2013, ¿qué año era ese? 2013, marzo de 2013, ya se abrió esta opción porque el partido, no obstante su tradición, sus 89 años, no tiene que ser entendido como el partido del siglo XX, sino del siglo XXI. Un partido que se sabe que necesita transformarse, que es sensible ante la demanda de una sociedad que no necesariamente es militante del PRI, pero que quiere opciones viables, opciones realistas, opciones que le ofrezcan, diríamos que, concreción de lo que son sus anhelos, de lo que son sus sueños. Yo me mostré partidario siempre de esta apertura porque justamente hay que evitar la endogamia. Y te lo dice un priista, dicho por ti, de cepa. O sea, un PRI que no vea más allá de la nariz, un PRI miope, creo que es un PRI equivocado. Que todavía no es un PRI para el futuro. Que existe. Pero déjame decirte con toda convicción que ese priismo del que hablamos y también el de pura cepa le abrió las puertas a Meade muy bien. Y Meade ha sido cortés, ha sido generoso, le ha dado al PRI su lugar. Pero hay una convicción que quiero comentar contigo y con el auditorio. El PRI es el partido que tiene la organización no solo más extendida, sino la más comprometida. Pero solo con los votos de los priistas e inclusive de sus aliados no ganamos las elecciones. Sí, ¿no? En consecuencia, es un partido que sabe que tiene al menos dos momentos, dos retos, casi diría sucesivos. Amacizar a la militancia, darle motivos para el orgullo priista, diríamos que atender y cuidar a ese priismo fiel que está a lo largo y ancho del país en los comités seccionales e ir por los ciudadanos sin militancia partidaria. Y se va a ellos haciendo que primero los militantes nos convirtamos en activistas, que convencidos estemos en condiciones de convencer y también con un candidato persuasivo que en su hoja de servicios tiene resultados, tiene éxitos acumulados y un profundo patriotismo, dado que no ha militado en ningún partido político, pero es un mexicano responsable,
es un patriota y además con una hoja personal, no solo de servicios, sino un comportamiento y una historia de vida de la que nos sentimos orgullosos, no solo quienes militamos en la organización, sino quienes somos sus amigos. ¿Conoces de elecciones perfectamente? En alguna entrevista previa me habías dicho, hubo una época en el PRI, en los 80, en los 90, en lo que lo único que necesitaba el candidato del Estado de México era llegar vivo al día de la elección. Llegabas vivo, ganabas la elección del Estado de México. Son otros tiempos. Hay trackers del Financiero, un tracker de encuestas, hay un tracker también llamado por ahí Oráculos, distintas encuestas nacionales, en donde ponen a José Antonio Mida 20 puntos de Andrés Manuel López Obrador, lo ponen en tercer lugar. ¿Es la elección más dura que te ha tocado tener de frente para el PRI? Mira, la elección más dura que me ha tocado fue la de 2006 y yo mismo participé en ese proceso. No fue fácil. De 500 posiciones que hay en la Cámara de Diputados, ocupamos 106. Nunca en la historia del PRI en las cámaras tuvimos tan pocos legisladores. Creo que hubo muchos factores de los que no vale la pena hacer recuento, por lo menos hoy. Pero independientemente de los trackers y encuestas y demás, hay muchas encuestas, y dicho de paso, las encuestas no están tampoco... diríamos que con el prestigio hasta arriba, dado los resultados. Pero bueno, entonces, dejando al lado las encuestas, ¿tú crees que hay otro ánimo distinto al de 2006? ¿Ahora crees que hay muchas más posibilidades que en 2006? Por supuesto que las hay. Primero porque en 2006 no logramos superar problemas internos, problemas domésticos en el PRI. Y enseguida, hoy, habiendo conciencia plena de lo que pasa afuera, gente como yo que ahora soy candidato, pues no se puede abstraer. Es más, no me debo sustraer de lo que la gente piensa, dice en los recorridos y en los encuentros con no priistas. La calle está dura, es exigente, la calle tiene pendientes con los partidos y especialmente o algunos de ellos con el PRI. Primero hay que darles la cara, no hay que evadirlos. Pero en el caso de Pepe Mid, él tiene no solo una personalidad, una trayectoria propia que hace que pueda él mismo ser un político de fiar. Sus propuestas son inteligentes, tienen pies y cabeza, no son productos de la ocurrencia y tiene un historial que le permite acreditar que no solo tiene voluntad, sino capacidad para concretar cosas. A ver, ¿lo conoces? Desde hace varios años. No solo a mí, a lo que voy, a la figura de Andrés Manuel López Obrador. La conozco. Te voy a dar incluso datos. Lo conocí en 1996, siendo él presidente del PRD y yo gobernador del Estado de México. ¿No lo conocías antes? Él no había lo sido conocí priista, antes. ¿no? Había sido priista, pero no coincidimos. Él era priista tabasqueño, yo mexiquense, y no coincidimos sino hasta ese tiempo. Y lo tengo presentísimo. Chucho Ortega hizo de puente para reunirnos porque me planteaban la necesidad, la demanda de respetar los resultados en las elecciones municipales de ese año en el Estado de México, que había comicios para ayuntamientos y para diputados locales. Ahí lo conociste. Ahí lo conocí y ganaron, por cierto, un municipio que en términos poblacionales y de importancia política, de importancia económica, puede considerarse más fuerte que algunos estados, Nezahualcóyotl, por ejemplo. Ganaron Texcoco. Y como era mi convicción y además una obligación jurídica, una obligación legal, fueron reconocidos esos triunfos cabalmente. Pero he visto a Andrés Manuel evolucionar unos años y después involucionar. Fui senador cuando él era jefe del Departamento del Distrito Federal, jefe del gobierno del Distrito Federal, ya electo, y vi a un Andrés Manuel de mecha corta, a un Andrés Manuel poco afecto a escuchar puntos de vista distintos del suyo, y un Andrés Manuel dogmático en donde lo que decía tenía que ser, diríamos, acatado. Y bueno, fue a un Senado que por primera vez en la historia parlamentaria estaba integrado por fracciones minoritarias. La mía, la del PRI, era la más grande y éramos 60 de 128. ¿Hoy lo ves distinto? O sea, porque vaya, señalas estas cosas. ¿Es dogmático? ¿Lo ves...? Lo veía con poca razón, me refiero, decía, en el plano de la decisión que él toma es la que se hace. Hoy lo ves distinto, escuchando a más gente. En esa parte lo veo no solo, diríamos que igual, sino peor. Es un hombre dogmático que además tiene un discurso casi monotemático.
vengo escuchando hablar de la mafia del poder hace 18 años y es una expresión que no por repetirse N veces parece tener pies y cabeza. Hoy Andrés Manuel, y lo acabamos de escuchar, parece plantear que es él contra el mundo. O sea, él es el que tiene la razón y todos los demás son parte de la mafia del poder. Creo que esa parte intolerante o estas propuestas bueno, no abonan a la democracia. O hay otras que pueden ser discutibles. Por ejemplo, para hablar de temas contemporáneos, las propuestas de apoyo al campo para hablar de precios de garantía y demás, pues es regresar a esquemas de hace 30, 40 años. Okay, dices, con un hay México esquemas, distinto y un mundo distinto, pasados. Javier. Ok. ¿Vas al Senado? Estoy compitiendo para ir al Senado. Soy candidato junto con Alejandra del Moral por el Estado de México para ir al Senado. Tengo 12 años de legislador federal. Me ha tocado serlo en la oposición del PRI y con un gobierno de origen priista. He desarrollado capacidades para ser parlamentario. Y podría ser, este Senado podría ser, es la primera reelección, ¿verdad? Es la primera oportunidad que habría reelección en 2024. Pero yo creo que nadie está pensando en eso. Si no hay dos, si no hay uno. En consecuencia, creo que algunos, yo por lo pronto, estoy pensando en el 1 de julio de 2018 y en llevarle votos a Pepe Mid, en cuyo proyecto de país y en cuya persona creo. Será interesante ver el Senado. Va a ser interesante. El próximo sexenio. Algo que no es un asunto de magia, sino de sentido común y de conocimiento elemental, es que será un Senado de minorías. Sí, también. Será un Senado de minorías. Lo traigo a cuento por otro planteamiento de López Obrador. No solo porque no coincido con su idea de revertir la reforma educativa o la reforma energética o el aeropuerto, la construcción del aeropuerto, que me parecen avances cuantitativos y cualitativos impulsados por Enrique Peña Nieto. Creo tener la razón en lo sustantivo, pero ahora vamos a lo aritmético. Son cambios constitucionales que demandan 2/3 partes de los miembros del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados la mitad. Y lo hemos planteado aquí con gente de Morena, de decir, bueno, a ver, ¿en qué panorama? Es un panorama de planeación, es un panorama de sentarse con priistas, de sentarse con gente del frente, porque va a ser un panorama de minorías. Bueno, por lo pronto no parece haber actitud política abierta, dispuesta, concertadora. ¿Hay actitud política del PRI? Por supuesto, el PRI, pues el PRI. Bueno, a ver, primero, Javier, el PRI impulsó cambios constitucionales, cambios de régimen cuando teníamos la mayoría calificada. Es decir, no estoy pretendiendo decir que todo se lo debe al PRI. Circunstancias de fuera y de dentro, la convicción de que había que cambiar. El PRI está hecho para la negociación y para la construcción de acuerdos. Y la construcción de acuerdos pasa no solo por ser tolerante, sino por respetar al otro, por construir espacios de neutralidad partidaria, pensando incluso más allá de los partidos, pensando en México. Bueno, pues César Camacho Quirós, ex líder del PRI en San Lázaro, ex líder del PRI a nivel nacional, ex gobernador del Estado de México, y le vamos sumando una carrera de verdad política larguísima. Será importante ir teniendo el termómetro con una voz como la tuya, que sí, seguramente está cercano a José Antonio Meade, pero no en el búnker. Estás viéndolo como en primera fila. Bueno, en primera fila, así que vamos a estar viendo. A ver, yo lo he dicho un poco en sentido figurado, pero es más real que figurado. Tengo una parcela que cuidar, se llama Estado de México. Bueno. 11 millones de electores, 17 millones de habitantes. Hace un año, Alfredo del Mazo en campaña la tenía complicada. Hoy Alfredo del Mazo es el gobernador del Estado de México. Como quieras. ¿Haya sido como haya sido? No. Bueno, no me puedo arrogar esa frase que no es mía. Lo que es cierto es que Alfredo es el gobernador y lo cierto es que vivimos un ambiente de altísima competencia electoral. No hacerse cargo de ello es ser ingenuo. Hay que hacerse cargo y hay que trabajar y hay que persuadir, e insisto, en que comparemos proyectos de país y perfiles personales. Pepe Mid es gente de fiar, hombre inteligente, profundamente patriota. César Camacho Quirós, gracias por estar esta noche por acá. Hasta pronto.